tardes, queridos hermanos de Evangelismo Personal. Es una bendición, es un placer volver a estar aquí para volver a comenzar en los estudios bíblicos. Habíamos parado por un mes más o menos, pero queremos volver a seguir aprendiendo de la palabra del Señor y pidiéndole al Señor que Él nos ayude a seguir aprendiendo de su palabra. Y el nuevo tema que vamos a estar estudiando en esta ocasión, en el mes de noviembre, diciembre y tal vez la primera semana de enero, es Jesús, Señor de la Iglesia. Es el nuevo tema que vamos a estar estudiando. Jesús, el Señor de la Iglesia. Vamos a estar aprendiendo ahí en Apocalipsis, desde el capítulo 2 en adelante, acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, en cómo el Señor Jesucristo se presenta a cada una de ellas, en cómo el Señor Jesucristo conoce a cada una de esas iglesias y el mensaje que el Señor tiene para cada una de ellas. Y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, aquí su servidor, nuestro hermano Paco, nuestro hermano Henry, vamos a estar con la ayuda del Espíritu Santo aprendiendo todos juntos de la palabra del Señor Jesús. Y es una bendición porque estamos yendo a los Hondipos con evangelismo personal y podemos ver de primera mano cómo el Señor sigue obrando, sigue tocando los corazones, sigue Él usándonos para su gloria. Y antes de comenzar quisiera orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la bendición de aprender de tu palabra, Señor, y te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo nos ayude, nos abra los ojos para que todos podamos aprender, Señor, y poder aplicarlo a nuestra vida, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días estamos estudiando acerca de que la importancia de una carta es cuando sabemos quién la manda y para qué la manda. Normalmente en el correo recogemos cartas que a veces ni leemos, las miramos y las tiramos a la basura porque sabemos que no son importantes para nosotros. Pero cuando vemos que es una carta, por ejemplo, del IRS o una carta del gobierno, una carta de nuestro banco, estas inmediatamente queremos saber qué está pasando, qué sucede y por qué nos están mandando esa carta, ¿verdad? Y es un ejemplo tal vez terrenal que estoy poniendo. Y aquí en Apocalipsis, el Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, Él eh, salvó la iglesia, Él la compró con su sangre, como dice la Escritura. Él es el Señor de la iglesia. Es su Espíritu Santo el que obra en su iglesia. Y aquí el Señor Jesucristo se dirige a cada una de las iglesias de una forma diferente. Pero me gusta porque el día de hoy vamos a aprender acerca de la iglesia de Éfeso, pero que es la primera iglesia. Pero en el capítulo 1 podemos ver cómo Juan ve la visión del Señor Jesucristo. Él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor y dice que se presentó el Señor Jesucristo, que le dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y Juan describe al Señor Jesucristo ahí en su gloria, en la eternidad, como alguien que tiene ojos de llama de fuego, alguien que sus pies son semejantes al bronce bruñido, alguien que tiene un cinto de oro en su pecho, alguien que sus cabellos son blancos como la lana, como la nieve, que su voz es como estruendo de muchas aguas, que de su boca sale una espada de 2 filos. Entonces Juan describe a un Señor todopoderoso, al Señor Jesús, que es el Señor Jesucristo en su gloria, exaltado hasta lo sumo, como dice Filipenses. Y al final dice también del capítulo 1, verso 18, más bien del 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el Señor le manda a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esas son las iglesias que vamos a estar estudiando. Vamos a estar aprendiendo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a leer del capítulo 2 de Apocalipsis al verso 7, capítulo 2, verso 1 a verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso. La iglesia que dejó su primer amor. Cada una de las iglesias que vamos a estar estudiando tiene una condición espiritual. Esmirna es la iglesia sufrida. Filadelfia es la iglesia fiel. Pérgamo es la iglesia que cayó en falsas enseñanzas. La Odisea es la iglesia tibia. Y así vamos a estar aprendiendo juntos. Pero el día de hoy vamos a estar viendo acerca de la iglesia de Éfeso, una iglesia que el Señor le reprocha que ha dejado su primer amor. Y la palabra del Señor dice: escribe, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, y las estrellas son los 7 ángeles o los 7 pastores, los 7 obispos de cada iglesia, y eso viene a decirnos a nosotros que la iglesia, el Señor la sostiene, no es un hombre el que sostiene la iglesia del Señor, no es un pastor, no es un predicador, no es un diácono, no es... no somos nosotros, ni aún pensar así que somos nosotros con nuestras ofrendas que sostenemos la iglesia. Sí, ciertamente el Señor nos usa a nosotros y cuando ofrendamos lo hacemos con amor, porque dándole un poco de todo lo que Él nos da a nosotros, no por fuerza, como dice la Escritura, sino con un corazón alegre. Pero la iglesia la sostiene el Señor Jesucristo. La iglesia la sostiene la persona del Espíritu Santo, que es el que obra dentro de la iglesia, y por eso dice la palabra: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él es el que sostiene su iglesia, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él sostiene la iglesia y él supervisa su iglesia. Nosotros a veces pensamos, sí, somos la iglesia del Señor, pero a veces nos hacemos la idea que el Señor está lejos, allá en el cielo, pero no es así. El Señor es omnisciente. Sí, ciertamente Él está allá como aquel intercesor por nosotros, ¿verdad? Aquel abogado, como dice Juan. Pero el Señor, que es omnisciente, que es Dios, dice la Biblia que Él anda en medio de los 7 candeleros. Él anda en medio de su iglesia y Él sabe lo que sucede tanto fuera como dentro de su iglesia. Él sabe lo que sucede en nuestras vidas, que nosotros somos la iglesia, no el building, no el lugar donde nos reunimos, somos nosotros, cada uno de nosotros. Él sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Él no ve, como decía un hermano en la reunión del domingo, en la cena del Señor, Él no ve solamente nuestra apariencia, Él ve adentro. Él sabe qué hacemos fuera de la casa, dentro de la casa, en la iglesia, en el trabajo, cómo vivimos, lo que vemos. Él conoce todo. Él conoce todo. Y por eso el Señor Jesucristo le tiene que decir a la iglesia de Éfeso, aquel que sostiene la iglesia y que supervisa su iglesia, a él le dice: yo conozco tus obras. En el verso 2, capítulo 2, yo conozco tus obras. Y el Señor le da una lista de cosas buenas que ellos tienen. Le dice que Él conoce su trabajo,
que ah, le dice, conozco tu trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos estaban trabajando, sirviendo, sufriendo y dando gloria al nombre del Señor, pero has dejado tu primer amor. Eso es lo que el Señor Jesús les reprocha. Has dejado tu primer amor, o más bien te has desviado. Te has desviado. Ya no ocupo el lugar en tu corazón que ocupaba antes cuando recién me conociste. Un hermano escuchaba un comentario de Adrian Rogers. Decía que el amor no es estático, el amor no se estanca. El amor no se queda ahí paralizado. ¿Qué quiere decir eso? O amamos al Señor más o amamos al Señor menos. O amamos al Señor más de cuando lo conocimos o amamos al Señor menos de cuando lo conocimos y nos hemos empezado tal vez a distraer con otras cosas, nos hemos empezado tal vez a ocupar en otras cosas y esta era una iglesia que estaba bien ocupada. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles que no lo son, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y ahí la palabra es por honor de mi nombre. O sea, ellos daban gloria al Señor trabajando y no has desmayado, pero el Señor les dice, has dejado tu primer amor. Habían caído en estar tan ocupados haciendo cosas para el Señor que descuidaron su comunión con el Señor. Y es algo que nos puede suceder a nosotros, queridos hermanos. Para el Señor, lo más importante es que nosotros estemos con Él. La comunión es primero que el servicio. Y no es que el Señor no quiera que le sirvamos. No, no, no es eso. Sino es, si lo ponemos en términos de prioridades, la mayor prioridad para el Señor Jesucristo es que nosotros podamos estar siempre en comunión con Él, diariamente, diariamente, siempre. Y no que las cosas tanto del mundo nos aparten del tiempo de la oración, nos aparten del tiempo de la palabra, nos aparten del tiempo de congregarnos. Y aún podemos decir, y lo digo con todo temor, las cosas de la iglesia misma. El andar envueltos en tantas actividades, haciendo aquí, haciendo esto, haciendo lo otro, es fácilmente podemos caer en eso y descuidar nuestro tiempo de comunión con el Señor. Pero la prioridad para el Señor es comunión. Y eso es lo que el Señor le reprocha a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado, J. Vernon McGee dice, estás dejando tu mejor amor. Te estás apartando, te estás alejando, otras cosas te están ocupando. Y el Señor nos quiere con Él. Que estemos con Él, que lo busquemos a Él a través de su palabra, en ese tiempo a solas, como dijo el Señor Jesús en los Evangelios. Pero tú entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora en lo secreto, y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que la comunión que tengamos con Él sea una prioridad, no si tenemos tiempo, no si podemos, no si tengo ánimo, porque muchas veces no vamos a tener ánimo, pero aún así Él quiere que vayamos. Muchas veces no vamos a tener tiempo, pero aún así Él quiere que dejemos tal vez otras cosas que no son importantes, pero que vayamos con Él. Muchas veces vamos a estar enojados, muchas veces nos vamos a sentir agotados, muchas veces nos vamos a sentir tristes,
De cualquier forma, el Señor siempre quiere que vayamos con Él, en todo momento, en todo momento. Y el Señor le dice tres cosas a la iglesia de Éfeso que tienen que hacer inmediatamente. No son cosas que son para que ellos consideren, no son cosas para que ellos piensen o analicen si quieren o pueden. Son cosas que el Señor le manda a la iglesia de Éfeso a hacer inmediatamente, porque están en una situación peligrosa, porque cuando se enfría el amor, entra el pecado. Cuando el amor se apaga, entra el pecado. Cuando ya se nos vuelve una carga servir al Señor, cuando ya nos es una carga ir a la iglesia, entonces entra el pecado. Y el Señor le dice tres cosas a la iglesia de Éfeso. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tres cosas. Recordar. ¿Qué es recordar? Hacer memoria. ¿Hacer memoria de qué? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hacer memoria de esos días atrás. Si son, tal vez si eres ya un hermano o hermana que tienes 15, 20 años en el Evangelio, haz memoria de esos primeros años atrás, cuando abrir la palabra de Dios era para ti un deleite, te gozabas, cuando orar al Señor era un gozo. El Señor le dice, haz memoria, le dice de dónde has caído o de dónde te has desviado. Haz memoria. David decía, bendice alma mía Jehová y no olvides. No olvides. A medida, hermanos, que nosotros no nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ese fuego va a estar en nuestro corazón. Normalmente yo personalmente les digo, una vez escuché a un hermano que daba el testimonio de que su madre siempre tuvo un diario personal, donde ella en ese diario ponía todas esas cosas que Dios hacía en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos. El Señor hace algo ahorita y nos gozamos, gloria a Dios, amén. Pasan 6 meses y tal vez digo mucho, se nos fue, ya no nos acordamos. Entonces, ten un diario y apunta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Empieza a apuntar, el Señor hizo esto con fecha, con mes, con año, si es posible una hora. Pon ahí tu situación y pon ahí lo que el Señor hizo cuando Él obró grandemente. Y cuando tú vengas y te sientas de nuevo en una situación difícil, puedes venir primeramente, claro, a la palabra de Dios y después a ese diario y ver, wow, aquí el Señor hizo esto, Él lo puede volver a hacer. Y eso nos ayuda a no olvidarnos. David decía, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores. Y para David era muy importante no olvidar lo que Dios había hecho en su vida. Por ejemplo, cuando Saúl lo andaba persiguiendo, todos esos años que él durmió en el desierto, todos esos años que él pasó, me imagino, frío, tal vez hambre, cansancio, peligro de muerte. David lo tenía presente. Él sabía que si él olvidaba lo que Dios había hecho en su vida, era muy fácil que él, su amor, su corazón se enfriara para con el Señor. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído. Lo segundo que le dice es arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Detenerse, ok, Señor, sí, mi amor, mi anhelo hacia ti, mi deseo de buscarte, ya no está o se está enfriando mi corazón, perdóname, ayúdame. Soy hijo tuyo, tu espíritu mora en mí, tú puedes hacerlo todo. Aquí estoy, reconozco mi pecado y cambio de dirección. Todas aquellas cosas que nosotros sabemos que nos están quitando el tiempo, ese tiempo que el Señor tiene para nosotros o que quiere que nosotros estemos con Él, todas esas cositas, sea lo que sea, quítalo. Sea un programa de televisión, sea un deporte, porque no tienen que ser cosas malas, no necesariamente tiene que ser pecado. Puede ser un programa educativo, puede ser un deporte que te gusta, pero a veces
necesitamos tener nuestras prioridades y el Señor quiere que la prioridad número uno en nuestras vidas sea Él. Entonces a veces vas a tener que quitar un deporte que te gusta, una serie que ves en la televisión, reunirte tal vez con alguna familia, vas a tener que cambiar fecha, vas a tener que ordenar todas las cosas, pero el Señor dice, hazlo. Que el Señor venga, vuelva a ser esa prioridad en nuestra vida, que la comunión vuelva a ser una prioridad, no algo que si me quedó tiempo, si puedo, si me acuerdo, si me quedó el ánimo, porque a veces las cosas de afuera nos absorben tanto y cuando ya venimos al final del día agotados, no tenemos tiempo para el Señor. Queremos nada más acostarnos y dormirnos. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda, arrepiéntete, reconoce, cambia de dirección. Ese es arrepentimiento. Pero si yo digo que reconozco y no cambio de dirección, eso no es arrepentimiento. Eso es como un remordimiento. Pero arrepentirse es cambiar de dirección. Y lo último que el Señor le dice, haz las primeras obras. Empieza a hacer lo que hiciste en un tiempo. Haz las primeras obras. ¿Y cuáles son esas primeras obras? ¿Cuáles son esas primeras obras? Cuando servíamos al Señor con gozo, servíamos al Señor con alegría. Cuando no lo hacíamos para el ojo de los hombres o porque si no lo hago se va a enojar conmigo el pastor. O si no lo hago, ¿qué van a decir? El Señor le dice, haz las primeras obras. Cuando la comunión con el Señor no era algo secundario, sino algo importante para nosotros. No puede ir el servicio primero y la comunión en segundo lugar. Primero es la comunión y el servicio en segundo lugar. Y eso es lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Haz las primeras obras, porque si no hay comunión con el Señor, hermanos, personalmente, primeramente, no hay gozo, no hay dirección, no hay ministerio, no hay adoración genuina y no hay fruto en nuestras vidas. El Señor Jesucristo lo dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Nada, nada. Y lo último que el Señor le advierte a la iglesia de Éfeso, que es muy importante antes de terminar, es esto. Pues si no, en el verso 5, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué quiere decir eso? El Señor le dice tres cosas. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Nosotros, amigos, queridos hermanos, iglesia, somos llamados a hacer luz. A hacer luz en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestras amistades, en la iglesia. La iglesia misma ha sido llamada a ser luz. En el barrio donde está puesta, esa iglesia tiene que ser luz, tiene que alumbrar. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando el Señor Jesús no ocupa el primer lugar en el corazón de cada creyente y en la iglesia, en su iglesia, es una iglesia que, como dice aquí el Señor, quitaré tu candelero. Es una iglesia que no impacta, no hay luz. No hay luz. Cuando el Señor no ocupa el primer lugar en nuestras vidas como creyentes, no impactamos a nadie. Somos cristianos apagados. Somos cristianos que pasamos desapercibidos, tanto en nuestro trabajo, como en nuestra familia, como en cualquier lugar. Somos cristianos, sí, ciertamente cristianos, hijos de Dios, pero no tenemos ningún impacto en nuestro alrededor. No hay luz. Y el Señor Jesús nos llamó a ser luz. Y para terminar, ahí en Mateo, en el capítulo 5, cuando el Señor da el sermón del monte, Mateo
Estaba en Marcos, perdón. Mateo capítulo 5. Dice así el Señor. Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a dar luz, pero solamente vamos a poder dar luz, solamente vamos a poder ser luz cuando el Señor Jesús es el primer lugar en nuestras vidas. Solamente vamos a poder ser esa luz, esa sal, como dice también el pasaje anterior, cuando el Señor Jesús ocupa el lugar que Él debe de tener en nuestros corazones. Y no digo esto como alguien que, wow, es un súper cristiano. No, es una lucha diaria, hermanos. Es una lucha continua, diaria, día con día. El dejar las cosas que nos arrastran muchas veces y poner al Señor Jesús donde debe de estar en nuestras vidas, en primer lugar. El dejar tal vez de ver en la televisión algo que me gusta ver, reunirme, hacer muchas cosas y decir, Señor, yo quiero tener ese tiempo contigo. Yo quiero tener ese tiempo. Quiero apartar ese tiempo diario para estar contigo, para sentarme en lo que tú dispongas en tu corazón, lo que Él ponga en tu corazón. 20 minutos, 15 minutos, media hora, lo que el Señor te dé a ti, porque eso es algo personal. Pero quiero tenerlo, Señor. Quiero abrir tu palabra. Quiero pedirte que avives mi corazón. Quiero pedirte que animes mi corazón a orar. Porque Él pone el querer y el hacer. De nuestra carne no va a salir nada de eso. La carne no quiere. La carne al contrario. La carne te quiere quitar la oración y te quiere quitar la palabra y te quiere quitar que te congregues. Porque si te quitas las tres cosas del enemigo, estás fuera de la jugada. Pero el Espíritu Santo, si le pedimos a Dios, reconocemos y le decimos, Señor, lo necesito. Yo lo necesito. Yo quiero ser un creyente que impacte. Yo quiero dar buen testimonio en mi trabajo. Quiero servirte en tu iglesia. Quiero dar fruto. Necesitamos estar cerca del Señor. La iglesia necesita poner al Señor en primer lugar. La comunión es primero antes que el servicio. Dios les bendiga, hermanos, por este tiempo. Sigan orando por nosotros. Sigan orando por los eventos de Navidad, porque los eventos de Navidad que vienen van a ser mucho más grandes. Perdón, se junta mucha más gente y estamos orando que el Señor haga su voluntad. Que el Señor envíe voluntarios, que el Señor porque sí necesitamos ayuda y que el Señor nos dé la fuerza y que el Señor use a los hermanos que van a predicar el Evangelio para que podamos predicar a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú no has creído en Cristo, Él te ama. Él te ama. Él pagó. Él murió por todos nuestros pecados en la cruz. Todos, no importa cuál. Y Él es el único que puede quitar la culpa y dar paz. Él es el único que puede quitar el temor y poner amor. Él es el único que puede sacar de nuestras vidas de la basura y glorificar su nombre en nuestras vidas. Él lo puede hacer. Y no importa quién seas y lo que hayas hecho, Dios te ama. El Señor Jesús te ama. Y no lo decimos meramente por conocimiento bíblico nada más, sino porque somos testimonio del amor de Dios. Somos testimonio de su misericordia. En el grupo que estamos en evangelismo, habemos hombres no santurrones, sino pecadores arrepentidos, pecadores perdonados. Es lo que habemos. Y el Señor Jesús te ama y si tú estás dispuesto a reconocer que eres un pecador, si estás dispuesto a reconocer que tienes una necesidad en tu vida y le pides perdón y crees en el Señor Jesucristo y pones tu confianza en que Él murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna, el Padre te perdona y pasas de ser una criatura, un pecador, pasas a ser un hijo perdonado. Y vamos a orar en oración, cerrar en oración. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, si hay alguien, Señor, que
está escuchando este mensaje y tal vez está luchando con la culpa, con el odio, con la tristeza, con la desesperación, con algún vicio, Señor. Padre, que él pueda eh, escuchar que tú lo amas y que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas, Señor, convencer su corazón de pecado, pueda arrepentirse, Señor, y pueda recibir a Cristo como Salvador y pueda él experimentar tu perdón y tu amor que es solamente a través del Señor Jesucristo, Padre. Señor, gracias por todo, Señor, y si hay alguien, Señor, que pueda repetir esta oración, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz, gracias por tu palabra, gracias por amarme. Yo creo en que tú moriste en la cruz del Calvario por todos mis pecados y creo que fuiste sepultado y creo que fuiste resucitado como lo dicen las Escrituras y yo ahora decido y he entendido el mensaje del Evangelio que es creer en ti es vida eterna, recibirte a ti por gracia, Señor, porque la salvación es gratuita. Creo, Señor, en tu palabra y desde ahora en adelante tú vienes a ser mi Señor y mi Salvador. Sáname, restáurame y úsame para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que es un privilegio y nos miramos, si el Señor lo permite, el siguiente martes con otro hermano que va a estar predicando acerca de la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna, y que el Señor les bendiga y seguimos pidiendo sus oraciones. Cuídense, les amamos en el Señor. Amén.